y también en la labor tanto del residente como el supervisor. Así que vamos a empezar con la sesión de hoy día, inventando toda la información necesaria e importante que vamos a publicar ahora y conversarles a ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué es un metrado? O sea, ¿qué significa un metrado dentro de la obra misma y cuál es su significado importante dentro de la supervisión y residencia de obra? Son 6 puntos importantes de lo que significa un metrado. El número uno es su importancia. Un metrado es importante, ¿por qué? Porque necesita prácticamente determina el presupuesto de obra. El éxito de un presupuesto de obra está siempre al margen de que un metrado se haga bien, porque un metrado prácticamente determina la cantidad de elementos que al final concluyen en un presupuesto de obra, que prácticamente es el costo del proyecto que vamos a construir en este caso, ¿no? Entonces, número uno es la importancia de este elemento como metrado de obra, ¿no? Número dos, tenemos, según el sistema de contratación, determinamos el conocimiento de cómo establecemos el metrado referencial. O sea, prácticamente cómo hacemos un metrado dentro de la explicación de un sistema de contratación. Como todos sabemos, el sistema suma alzada siempre lo hacemos en margen a lo que significó los planos de obra. Siempre son los planos de infraestructura, ¿no? En el caso de las obras a suma alzada, están determinados por el metrado. En el caso, pues, obras viales, en este caso, las obras por tema de las agua y saneamiento, las obras que tienen que ver mucho con las cantidades que se van a establecer. En este caso, la misma hora pasada, ¿no? Las obras viales, las obras de saneamiento, las obras de canales y muchas otras más, ¿no? Que tienen que ver con esta modalidad. Número tres, tenemos la finalidad. ¿Qué finalidad tiene un metrado de obra? ¿No? Un metrado de obra tiene una finalidad específica e importante en la cual está lo siguiente. Una es medir. Medir, ¿qué medimos en este caso? Medimos prácticamente, en este caso, los metrados significativos, en el caso, pues, metros cuadrados, metros cúbicos, unidades, etcétera, ¿no? Cuantificamos, prácticamente contamos cuántos materiales, en el caso, cuántos metrados vamos a establecer en cada tipo de especificación y cada tipo de edificación que vamos a trabajar, ¿no? En el caso de obras públicas, en el caso de infraestructuras, medimos en este caso las cantidades, por ejemplo, metros cuadrados, hablamos de muros, podemos hablar también de concreto armado, podemos hablar de metros lineales de pista, de canales, o sea, podemos darle una fe de medición, de cuantificación, ¿no? Y luego a través de un metrado podemos ya presupuestar. Siempre en base, pues un metrado prácticamente bien hecho, fiel a lo que estamos ejecutando, midiendo, podemos tener en cuenta de que el presupuesto se basa prácticamente en los cambios que hay, prácticamente en los meses que siguen. Por eso en este momento estamos pasando momentos un poco de inestabilidad económica. Los presupuestos van variando, los materiales. Por ejemplo, el fierro hace un mes costaba un precio, ahora cuesta otro, el cemento, los agregados y demás. Entonces, más o menos nos ayuda a cuantificar y entender que el presupuesto va de la mano con el metrado. Entonces, un buen metrado te permite pues que a través del tiempo tú puedas ir actualizando prácticamente los precios de los mismos, ¿no?
Otra cosa importante que debemos tener con los presupuestos, más que todo en expedientes técnicos, un tip muy importante dentro de las contrataciones del Estado, es que todos los presupuestos de expedientes técnicos que nosotros aprobamos, por ejemplo, nosotros tenemos un expediente técnico que hemos hecho para una municipalidad, para una entidad pública, tienen una vigencia. Todo presupuesto de todo proyecto tiene una vigencia máxima de 9 meses. Eso quiere decir que un proyecto que tú hiciste, por ejemplo, en enero de este año, tiene fecha de vencimiento hasta septiembre, por ejemplo. Son 9 meses. En el caso de que no se pueda pasar licitación pública o no se pueda, en este caso, licitar esta obra de este expediente técnico, se tendrá que actualizar los precios de este expediente. O sea, son 9 meses fijos desde que se aprueba a través de la resolución gerencial o de unidad, lo que sea. O sea, un presupuesto que tiene fecha de vencimiento como máximo 9 meses. Si se quiere actualizar antes, mucho mejor, porque siempre los presupuestos son variables. En este caso, mucho más en este año, en estos meses que están prácticamente los precios están fluctuantes, siempre se recomienda que se actualicen, ¿no? En este caso, ¿no? Pero siempre son 9 meses que tiene de funcionamiento un expediente, así que tengan en cuenta esa recomendación. Bueno. Muy aparte está la importancia, está el segundo sistema de contratación, está también lo que significa la finalidad y también lo que es la utilidad, o sea, qué utilidad tiene hacer un metrado de obra, qué significa, en este caso, su utilidad sirve pues prácticamente para controlar la ejecución y pago de la ejecución de la obra. Prácticamente un metrado te condiciona a saber pues de que simplificativamente estos metrados te están dando las cantidades de partidas que vas a realizar en una obra. Hay una utilidad. Eso sirve para darle esta significancia. O sea, controla la ejecución porque te permite, a través de un metrado, tú poder controlar más o menos en qué tiempo puede hacer la obra y los pagos que va a hacer en el futuro a través del presupuesto de obra, ¿no? Otro punto importante también está el desgloseamiento, ¿no? El desglose. Su obtención manifiesta la capacidad de desglose de trabajo. Entonces, obtención manifiesta la capacidad de los de trabajo. O sea, prácticamente te puedas, este metrado me permite saber qué cantidad de partidas voy a tener en este caso, de fines técnicos. Cuántas partidas puede tener, qué medidas tienen, cuánto miden, cuánta cantidad de metrado tengo por cada partida, metros cuadrados, metros cúbicos, metros lineales. Entonces, a través de eso, pues puedo ya saber una proyección más o menos cuánto es el tiempo también en lo que lo voy a realizar el proyecto, ¿no? Entonces, eso significa el desglose. El punto final de un metrado de obra es la cuantificación, ¿no? Cuantifica. ¿Qué cuantifica un metrado de obra? Cuantifica su expresión en el caso de las partidas por trabajo a ejecutar. O sea, mientras más partidas tenga un metrado, mucho más tiempo se va a realizar para hacerlo. Y mucho más complejo será el expediente técnico en este caso. Lo que permite pues la cuantificación es saber pues cuántas partidas, en qué tiempo lo voy a hacer, cómo lo voy a programar. Eso lo veremos en otra sesión, pero esto nos permite pues tener en cuenta cómo vamos a programar la obra. Ya es un punto de inicio para la programación de la obra, ¿no? Ahí está. Ya. Los metrados en sí, como vamos a dar un concepto así básico, directo,
es un proceso de medición de longitudes, o sea, longitudes, áreas y volúmenes. O sea, prácticamente un metrado tiene significancia tanto en longitudes, áreas y volúmenes de las estructuras que forman parte de un proyecto. O sea, es decir, una cuantificación que se da por partidas de la cantidad de obras a ejecutar en función a la norma técnica de metrados para obras, edificación y habilitaciones urbanas. O sea, prácticamente hay una norma técnica que ya tiene años acá en el Perú, que significa pues prácticamente cómo se manejan las partidas, qué códigos tienen, y está rigurosamente vinculado a los metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. En este caso, este libro que vemos acá, a su derecha en la imagen, y lo que significa prácticamente lo que vamos a ver. En este caso es una obra pues, de alcantarillado. Prácticamente llamamos partida siempre a cada una de las partes. Hablamos partida porque forma parte de, es una parte de o es un rubro en el que se divide una obra, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de poder terminar el todo, ¿no? En este tipo de proyectos tenemos las partidas contempladas en el ítem infraestructura sanitaria. En el caso, pues, de una obra sanitaria, en obras de diferentes tipos van a ser otros códigos, pero todo eso está patentado en este libro y que está prácticamente también en versión digital, que son la norma técnica en metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, en los cuales hay 4 ítems puntuales en cada una de las partidas. Está el nombre de la partida, está en la unidad de la medida, por ejemplo, metro cuadrado, metro cúbicos, el metrado de la partida, o sea, qué cantidad tiene y cómo lo hacemos, o sea, cómo metramos esta medición. Vamos a ver los ejemplos también en un momento. Y tienen mucha jerarquía también en órdenes, ¿no? En el tema vemos acá pues que la partida inicial sería sanitarias, luego movimiento de tierras es una partida secundaria, dentro están las excavaciones, excavaciones de zanjas y más, ¿no? O sea, son subpartidas también que se van ordenando con el paso de la forma de que vamos ordenando estas partidas, ¿no? Aquí estamos. ¿Cómo son los criterios de un metrado? O sea, ¿cómo hacemos un metrado? ¿Qué criterios tienen? ¿Qué significa un metrado? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Número uno. Lo número uno que hacemos siempre para hacer un metrado es revisar los planos. Sin planos no hay metrado, porque prácticamente es la versión física, la versión real de lo que vamos a medir. Tanto un plano de la versión de infraestructura, un plano de pistas, veredas, un plano de carretera y más, ¿no? Entonces, un plano se revisa, o sea, revisamos prácticamente cada tipo de componente que vamos a ver. Por ejemplo, hablemos de una partida. Hablemos de una partida, por ejemplo, de la excavación de zanjas. Hablemos de excavación de zanjas, revisamos los planos de estructuras en el caso de infraestructura y vamos dándole forma a la forma de medición. En este caso, las zanjas se miden a través de la excavación que vas a hacer. Y por eso existen los planos de estructuras, así como los acabados, tarrajeos, piso y más, ¿no? Entonces, en una revisión de planos más exhaustiva, de manera correcta, va a ser que tengas un acercamiento a las medidas originales de manera mucho más real. Entonces, esto ya depende mucho del profesional, pero es importantísimo darle el punto de apoyo a estas partidas, ¿no? Entonces, muy aparte de las revisiones de planos, está la examinación, la forma de examinar, también las especificaciones técnicas, que muy aparte de ser simplemente una descripción física de cada una de las partidas, te va a poder identificar pues qué tipo de metraje vas a hacer, qué tipo de elementos son los que van a mandar, y esto pues es importante, ¿no? Verificar el reglamento de metrados y edificaciones, más que todo para la codificación, que en este caso es importante, ¿no?
y un uso de planillas de metrados en Excel, ¿no? Que cada quien tiene sus planillas, tiene su forma de trabajo, pero en este caso es importante contar con un uso de una planilla de metrados porque te permite pues darle facilidad al uso, en este caso, de los metrados, ¿no? En el caso de una planilla de metrados en Excel, tenemos prácticamente diversas formas, pero en la forma básica, la forma geométrica, está la altura, está por el ancho, por el largo en el tema pues de cada una de las infraestructuras. O sea, queremos hacer un metrado, por ejemplo, de una infraestructura, de un módulo, de un aula, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el uso de planilla de metrados? Simplemente sencillo, o sea, tenemos que multiplicar, en el caso de por ejemplo, vamos a metrar muros, metramos el largo por el alto y lo multiplicamos y usamos los metros cuadrados. Siempre teniendo en cuenta cada uno de estos puntos importantes. Por ejemplo, en el uso ya de las planillas de excavaciones, igual metramos cuánto mide la zanja, por ejemplo, de una cimentación corrida, hagamos que tiene unos 10, 15 metros, lo multiplicamos por el ancho de la excavación de las zanjas puede ser de 30, 40, 50, 60, 80, ya depende pues prácticamente del diseño. Y esto lo multiplicamos por la profundidad de excavación. 1,20, 1,30, 1,50, ya depende de eso, ¿no? Eso lo vamos viendo prácticamente en cada uno de los planos que vamos a trabajar, pero eso significa prácticamente darles las salidas, ¿no? Así es. Bueno, y vamos a seguir viendo un momentito. En el caso de este ejemplo que vemos aquí, es un ejemplo de lo que es una obra sanitaria, una obra de agua y alcantarillado, por ejemplo, ¿no? En la cual verificamos los números de partidas. Número uno, obras provisionales. Número dos, trabajos preliminares. Número tres, seguridad y vida. Cuatro, movimiento de tierras, tuberías, accesorios, válvulas, grifos y medidores. En el caso de lo que significa, pues, la proyección de esas partidas por vivienda. En el caso de lo que es saneamiento, ¿no? Agua y desagüe, ¿no? Entonces, ¿qué es la recomendación que se da en el caso de nuestra... Entonces, ¿qué se recomienda para hacer un buen metrado? ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces tenemos todo este tipo de ítems de especificaciones, recomendaciones importantes para hacer un buen metrado. Entonces vamos a darlo uno por uno. Número uno, que la persona que va a metrar tenga conocimiento y criterio técnico sobre este proceso. Eso es un punto importante porque cada metrado que hacemos de especialidad tiene que ver mucho la vinculación que tenga cada profesional con la misma. Por ejemplo, va a ser un plano de acabados, un plano de arquitectura, lo recomendaría que lo haga un arquitecto, ¿no? Y vamos a hacer, por ejemplo, un plano de estructuras, cimentaciones, aligerados. Lo recomendable es que haga un profesional dedicado al rubro de ingeniería e ingeniería civil en este caso. En el caso de ingenierías eléctricas sanitarias, lo más recomendable es que tenga que ver muchísimo con la especialidad, ¿no? Sanitario como eléctrico, porque prácticamente cada profesional está vinculado de manera mucho más íntima a su profesión y te puede dar un alcance mucho más a detalle, ¿no? Para evitar pues que haya muchos más entendidos, porque a veces hacemos prácticamente un solo profesional, hacemos toda la chamba de un metrado y eso al final nos trae pues muchos
muchos problemas al final, ¿no? Ya. Otro punto importante es el estudio integral de los planos y especificaciones técnicas en el caso de poder estudiar alguna particularidad que exista en el expediente, ¿no? En el caso, pues, de algunos detalles y partidas específicas, ¿no? Otro está, pues, apoyarse en coloreos por elemento o área. Bueno, es un tema ya además un poco de la estrategia, de la forma como vamos a metrar, porque es prácticamente el AutoCAD es una herramienta que nos permite metrar, ¿no? El AutoCAD usamos en los planos, nos apoyamos pues en coloreos por elementos o áreas, en el cual cada uno de ellos pues nos permite pues identificar. Por ejemplo, ahora el AutoCAD me permite pues prácticamente sacar áreas de pisos, áreas de elementos superficiales, ¿no? En el caso pues que nos permita dar más esa capacidad. Entonces, tener en cuenta esa recomendación. Otra es la aplicación de la normatividad vigente. El reglamento, bueno, va de la mano prácticamente con los planos, en el caso de espesores, en el caso de cantidad de concreto, qué cantidad de concreto va, cantidad de excavación y más, ¿no? La utilización de los formatos, en este caso de los Excel, que el Excel es un elemento importante que se usa en los metrados, con las fórmulas precisas para que se pueda sacar una cantidad que esté acorde pues a las mediciones, ¿no? Para que todo, para dar una cantidad precisa geométricamente hablando, ¿no? En el caso de esquemas y cortes, es más que todo se hace para poder identificar en el tema de los cortes, movimiento de tierras, poder sacar un aproximado, poder sacar una cantidad específica de lo que se va a realizar, ¿no? Establecer un orden y sistema metral. En el tema de los órdenes y sistemas, es que si tú tienes unos planos ya desarrollados y aprobados, tú puedes trabajarlos sencillamente sin problemas, pero siempre pues lo que siempre se recomienda, lo que recomiendo yo siempre, es que los metrados se hagan siempre más a las especialidades, o sea, en el caso de estructuras, en el caso de arquitectura, sanitarias eléctricas, que se hagan en el orden preciso, en el orden de cada metrado. Y eso te va a permitir, pues, tener resultados óptimos. Ahí está. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de metrados en el caso de formatos y todo. Vamos a ver ahorita ejemplos de metrados. Vamos a ver unos ejemplitos. Un momentito para poder proyectarlos. Listo, mientras cargue, lo proyectamos.
Vamos a ver ahorita un momento. Bueno, este es, por ejemplo, un ejemplo de un resumen, ¿no? Un resumen de metrados de estructuras, por ejemplo, ¿no? Lo primero que siempre se recomienda es que exista un resumen de prácticamente todos los metrados y partidas en este caso, de la especialidad. En este caso, de especialidad, pues, de estructuras. De especialidad, pues, tenemos aquí un resumen. Las estructuras están determinadas por las partidas y títulos, que son números que están, los nombres que están en azul. Eh, lo que esté en azul prácticamente son el nombre de las partidas, provisionales, trabajos preliminares, demoliciones y las obras de concreto armado, y los subtítulos que están en púrpura, ¿no? Que son, en el caso de zapatas, vigas, sobre cimientos, placas y demás, ¿no? En el caso del ordenamiento, de estas partidas, lo más importante es darle la importancia en el caso, a qué tipo de elemento pertenecen. Por ejemplo, es una de un coliseo y cada partida está simplificada en obras profesionales, servicios higiénicos, plataforma, graderías, muro de contención, cerco perimétrico. En el caso de obras que tengan mucho más este tipo de elementos arquitectónicos, por ejemplo, va a ir mucho más cosas. Van a ir aulas, van a ir edificios, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero cada uno tiene su metrado especificado en cada uno de los elementos, ¿no? Según corresponde también, ¿no? Eso me permite, pues, ser ordenado, ¿no? Las zapatas, por ejemplo, en plataforma con liceo, tengo tantos metros cúbicos, en otro tengo tantos metros cúbicos, así demás, ¿no? Luego de eso ya me veo prácticamente en las determinaciones específicas en cada metrado, que son estructuras, obras provisionales, cómo se llega al dar el producto. Así es, ¿no? En este caso, trabajos preliminares, trazo y replanteo y demás, ¿no? Metrados, servicios higiénicos, en este caso higiénico están las excavaciones de zanja. Una excavación de zanja se saca prácticamente por las zapatas que van a ver, por los ejes que existen en cada uno, o sea, esa es una forma ordenada en la cual tú vas sacando prácticamente los anchos, la altura, en este caso que es una excavación de zanja, está pues prácticamente el ancho por la altura, ¿no? Y el largo, ¿no? La longitud, y vas sacando pues prácticamente las veces que se repite, si lo hubiera, y vas sacando un metraje en volumen, ¿no? Y vas sacando prácticamente, es una plantilla de Excel, ¿no? Esta plantilla la voy a compartir con el encargado para que les comparta con ustedes, ¿no? En el caso de los acarreos, obras de concreto simple, ¿no? En el caso de los concretos también son obras de volumen, metros cúbicos, se puede multiplicar la longitud, el ancho y la altura, ¿no? Así es. Entonces esto pues prácticamente está delimitado por estos formatos de Excel, en los cuales pues tenemos prácticamente tres tipos de verificaciones: verificación del plano, de los ejes y las longitudes en este caso.
ancho, longitud y altura, ¿no? En lo que son metros cúbicos. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta a lo que estamos hablando del tema? Eh, Sería muy importante para que lo hagan saber, ¿no? Para poder seguir y proseguir con los ejemplos de los metrados en obra, ¿no? ¿Me lo hacen saber, por favor? Si es que hubiera, ¿no? Bueno, entonces estas plantillas prácticamente nos delimitan cómo llegamos a obtener el resultado, porque simplemente no solamente se coloca en los presupuestos las cantidades nada más de lo que vamos a poner, sino que tenemos que saber cómo llegamos a esa magnitud, cómo llegamos a ese resultado, ¿no? Eso es importantísimo para poder darle pues veracidad a cada uno de los elementos que estamos definiendo. Bueno, proseguimos. Vamos a ver las cantidades pues en lo que es concreto, excavaciones, todo lo que son metrados de servicio higiénico, por ejemplo. Tenemos aceros. Entonces, los fierros es otra forma de cálculo en la cual pues vamos a poder definir las cantidades. En este caso, siempre todo lo que es aceros se determina en kilos. ¿Por qué? Porque prácticamente, bueno, ahora el fierro es un elemento que es fluctuante dentro de los agregados y la construcción de obra, ¿no? Sube, baja. Y en el caso, pues, los kilos prácticamente se sacan simplemente por proyecciones. Por ejemplo, más o menos para entender, por ejemplo, un cálculo, en el caso, pues, de un fierro de media, tenemos acá cuántos fierros de media van, cuántos kilos de acero van, en el caso, cuánto pesa, ¿no? Cuánto pesa un fierro de media. Por ejemplo, para cultura general, un fierro de media está pesando casi 1 kilo por metro lineal. Y nosotros sabemos pues, que un fierro de media, todo fierro y construcción, está determinado por 9 metros. 9 metros mide una varilla de construcción, se multiplica, por ejemplo, casi 1 kilo, son 9 kilos por cada varilla. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muy importante esta definición, ¿no? Tenemos acá, pues, un fierro de media mide 99, un fierro de 5 octavos casi 1,5 kilos, un fierro de 3/4 más de 2 kilos, un fierro de 3 octavos casi medio kilo. O sea, más o menos para que tengan en cuenta la forma de hacer la proyección
y lo puedan multiplicar. Entonces, lo que es fierro, lo vemos viendo un de cada elemento, ¿no? Viga de cimentación, el caso de sobrecimientos, y todo está definido por ejes, por la longitud, la cantidad, tipos y todo eso, ¿no? Entonces, la medida del fierro es también una parte importantísima dentro de los metrados, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá metrados de acero, la plataforma, o sea, prácticamente lo que estamos viendo, o sea, un metrado prácticamente muy aparte de darte la medida final, te da la forma como llegas a la medida, ¿no? Acá está prácticamente en longitud, ancho, altura y está acá definido, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahorita más ejemplos en el cual estamos verificando en el caso de los metrados. Esto vamos a también a compartirlo. Bueno, dentro de los metrados tenemos estas especificaciones importantes que estamos viendo. Luego de darle el uso pues, en la forma de la especificación, en el tema de la especialidad, vamos a ver una parte también importante eh, del metrado mismo, ¿no? En este caso, la conclusión de un metrado que se define también en presupuesto, ¿no? Un presupuesto de obra, un presupuesto de obra definido a través de un metrado. En este caso, un presupuesto de obra, qué es lo que significa, cuál es su concepto. En este caso número uno, constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, o sea, cuánto va a costar, qué presupuesto tiene, cuánto vamos a gastar en ejecutar esta obra, ¿no? Determinando, pues, a partir de la elaboración del presupuesto de obra, ¿no? Compuesto por el costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos. Pues prácticamente estos elementos son el esqueleto de un presupuesto de obra, ¿no? Otro es, corresponde al monto del presupuesto incluido también en el expediente técnico, ¿no? No debe tener una antigüedad mayor a 6 meses respecto a la fecha de la convocatoria. En el caso, pues, hablamos que eran 6 a 9 meses. Los componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se agrupan en dos rubros: costo directo y el costo indirecto. Vamos a ver en el transcurso de esta diapositiva, vamos a ver qué significa un costo directo y un costo indirecto. Número uno, ¿qué significa un análisis de costo unitario? Análisis de precio unitario. Como todos sabemos, cada partida constituye pues un costo parcial. Determina cada uno de los costos que requiere de su correspondiente análisis.
En el caso, pues, los análisis de costos unitarios son fluctuantes, cambian en base, pues, a cada fecha, ¿no? Porque los costos de los precios de los productos, de los agregados, de los materiales de construcción, no son costos fijos, siempre son variables, ¿no? Es decir, pues, esta cuantificación es una cuantificación técnica de cantidad y de recursos. Los recursos que utilizamos dentro de un precio son simplemente de 3 a 4. Los principales son la mano de obra, que la mano de obra está también supeditada a los cambios que se den dentro de los costos y los márgenes, ¿no? La mano de obra también está el cambio, sea de manera mensual. Los materiales también, los equipos, vamos a hacer equipos. El costo de los equipos, costo de su alquiler, cómo es el alquiler de un equipo, qué maquinaria va a llevar un equipo, qué herramientas, entre otros. Y lo que se requiere pues, para ejecutar esta unidad de partida y su costo, ¿no? Para hacer el cálculo se agrupan los insumos en los rubros materiales, mano de obra, equipos y otros, ¿no? Y en estos análisis de costos unitarios tener en cuenta que no se incluye el IGB, que es un 18%, esto se hace al final en los presupuestos, ¿no? Ya que este impuesto se agregará al final sobre el monto total del presupuesto. Entonces, muchos conocemos un análisis de costo unitario que le llaman siempre ACU o APU, ¿no? Que significa que significación tiene una obra. En el caso, pues, de un análisis de costo unitario, se define como el costo por unidad, pues, de medida de la partida. En este caso, pues, que de manera preliminar es necesario, pues, recalcar la importancia que tiene en la ejecución de una obra la determinación de los costos unitarios. O sea, los costos son elementos demasiado importantes y su compatibilidad, pues, con sus respectivas especificaciones técnicas. Por ejemplo, tenemos aquí, es un ejemplo nada más, cuánto cuesta un metro cúbico de zanja, de excavación de zanja, por ejemplo, es un precio, ¿no? Que está ahí. Cuánto cuesta un metro cuadrado de nivelación y refine de fondo de zanja, es para el tema de lo que es sanitarias. Cuánto cuesta un kilo de acero, 5 soles. En este caso, ahorita el kilo de acero está mucho más, ¿no? En base a los costos que han subido a nivel nacional. Tenemos aquí la forma del trabajo de unidades unitarios, que siempre se trabaja pues en un formato de una plataforma, de un programa que se llama pues el S10, que muchos conocemos, que prácticamente un 80-90% de, de profesionales, que a pesar que este programa no está actualizado, hace como casi más de 10 años, aún se usa nomás todo por su fiabilidad, ¿no? Que tiene y por su exactitud con los cálculos que se dan, ¿no? Aquí está. Un adecuado unitario pues presentan diferencias marcadas entre un ET para obra por contrata y un ET obra para AD, ¿no? A medición directa. En el caso de las obras por contrata, que las que vamos a ver nosotros, tienen esta situación. En mano de obra es el costo de hora hombre, o sea, cuánto cobra un operario, un peón, un oficial. Siempre está marcado en el reglamento de la construcción civil, del sindicato de construcción civil, y da un precio de manera anual, en el cual pues te dan precios diarios, como son los costos, en este caso pues mensuales, anuales, trimestrales, ¿no? Entonces, los materiales son precios en IGB que se ponen al final. Los equipos, que son más que todo costos de alquileres, por ejemplo, equipos, hablamos, por ejemplo, de mezcladoras, hablamos de vibradores, equipos que se usan al costado, ¿no? De alquiler de volquetes y muchas cosas más, ¿no? Y lo que es en una obra por
medición directa, más que todo obras que es directamente de entidad. La mano de obra, pues la ve la misma entidad, no es un costo que la misma entidad le paga, ¿no? Lo demás, pues todo es con IGB. En este caso, los costos obra máquina, costo operación son con IGB, ¿no? En este caso, para el tema de obras por administración directa. Así es. En el caso, bueno, en este caso especial, como es un análisis de costo unitario, ¿qué significa? Como es cada punto importante que tenemos que saber, más que todo dentro de la residencia y ejecución de obras, porque también es significativo esto, porque prácticamente vamos a conocer el precio de cada elemento, lo que se va a construir y lo que nos va a permitir también poder supervisar de manera mucho más real, porque prácticamente no nos pueden dar gato por liebre. Podemos investigar y saber de que cada elemento que se nos está poniendo en obra tiene su precio identificado en ese costo unitario, en el cual pues tú puedes verificar, investigar de que no se te ponga cualquier tipo de material. Así simplemente, ¿no? En el caso, pues, de los datos que siempre van aquí, por ejemplo, ya muchos sabemos, conocemos también el formato CS10, pero más que todo para refrescar un poco, entender lo que significa cada uno de los costos unitarios, vamos a darle este vistazo, ¿no? Por ejemplo, los costos unitarios se realizarán en función a la unidad de medida. En este caso, a qué tipo de unidad de medida vamos a ver en este caso, ¿no? Verificamos pues que los análisis de costos unitarios sean compatibles con las ET, ¿no? Las especificaciones técnicas. Verificamos y que no omitimos ni sobreconsideramos recursos. Por ejemplo, si se trata de concreto en la sierra, no omitir el recurso aditivo. Muchas cosas a veces existen en el tema en el concreto, aditivos y demás. Mientras sea necesario hacerle un aditivo, esto se coloca dentro de estas partidas de presupuesto, ¿no? Si existe en el presupuesto agua para la construcción, en los análisis de concreto ya no debe haber esto agua, porque a veces existen partidas que se duplican. Ten en cuenta eso. Los análisis de costos unitarios siempre se deben formular al último día del mes. Siempre tiene que estar, por ejemplo, el último día que tú prestas bien técnico, para que así pues no haya mucho desfase de tiempo en la manera en que vas a hacer este presupuesto, ¿no? Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, que nos dice Capeco acerca de las cuadrillas. Tú como supervisor o residente de obra, no debes conocer los rendimientos así de manera de memoria, sino que a través de los cuadros que te da el Capeco, entender más o menos por el lugar geográfico donde te encuentres, saber pues cuánto es la capacidad de repente de un peón, de un operario, de un oficial, en base pues prácticamente a las partidas. Por ejemplo, así un ejemplo sencillo. En un rendimiento de 8 horas diarias, prácticamente una cuadrilla, en el caso, pues una cuadrilla eh, de capataces, de peones, por ejemplo, una cuadrilla de peón, que tú quieres hacer, pues, hasta 1 metro de profundidad, por ejemplo, ¿no? De lo que es de zanjas, ¿no? 1 metro de profundidad, pongámosle, pues, un ancho de 60 centímetros. ¿Cuánto es la máxima capacidad de rendimiento que puede tener una cuadrilla? En este caso, tenemos aquí un peón. Un peón te puede hacer en máximo un día, en 8 horas, 1 metro cúbico, 4 metros cúbicos de excavación. En este caso, hasta 1 metro cúbico de profundidad. En el caso de 1,40 te puede hacer hasta 3,50, hasta 1,70 te puede hacer 3 metros cúbicos. Eso básicamente es una proyección de la cantidad de valor que tiene el trabajo. O sea, prácticamente un trabajador, un PO, un operario, un oficial, por ejemplo, tiene que estar a la medida, ¿no? Por ejemplo, tú como supervisor reciente, siempre estás basado en planes, ¿no? Estás basado
en elementos cruciales, en definiciones, en metas. Y lo que te permite pues un poco saber si yo tengo esta cantidad de elementos, un peón que me avance tal cantidad, yo tengo una cantidad que me puede especificar que en el mes, en la semana, puede avanzar tal y te puedes proyectar prácticamente en cumplir, ¿no? Que lo principal es cumplir con las metas mensuales en el caso de una obra, ¿no? Para que no llegues a atrasos y pues tener problemas económicos, ¿no? Eso es más o menos una forma de darle un cálculo. Por ejemplo, ¿qué nos dice en el tema de lo que es muros y tabiques de bañería? En el caso, pues, cuando es el rendimiento, ¿no? De, de un peón, de un oficial, de un capataz, ¿no? En el caso, pues, cómo los calculamos, en el caso de los capecos. El capeco, esos cuadros de capeco están en internet, están en su página web, puedes bajarlos y puedes más o menos, tú que trabajas en obra, que estás dentro del marco de la ejecución de la misma, y entender pues prácticamente cuánto es la capacidad que tiene cada, en este caso, peón, el avance, ¿no? Por ejemplo, un muro de eso, cuántas piezas de ladrillo se puede hacer con un rendimiento de 8 horas diarias, un peón, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer en el caso de menos de 2 metros, 280 unidades de ladrillo se puede hacer, ¿no? Y ahí prácticamente lo dice, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, esto es más o menos un poco entender qué capacidad física tiene cada trabajador, ¿no? En el tema de esta parte humana. Entonces, si tengamos en cuenta, es importante porque te permite, pues, proyectarte, ¿no? Al final, ¿no? Ya. Igualmente con los revoques enlucidos, con los tarrajeos, ¿no? Cuánto tarrajeo me avanza cada peón, cada operario. En el caso de, por ejemplo, un tarrajeo me avanza 12 metros cuadrados, o sea, prácticamente 6 metros cuadrados, que es un 50% del peón, y así sucesivamente, ¿no? Cuánto avanza cada uno de ellos, ¿no? En el caso de tarrajeos, porque más o menos para cultura general, entender que un tarrajeo de menos de 2 metros, un operario te avanza, pues, más o menos unos 12 metros cuadrados, ¿no? Igualmente, pues, guiados a través, pues, en muros de cada tipo, ¿no? Pañeteo, tarrajeo, eh, empastado a cielo raso y demás, ¿no? Más que todo para entender un poco qué significa cada uno de estos elementos. Ya. Es un cuadro mano de obra, por ejemplo. Es un cuadro mano de obra. El nombre de la categoría.
Así es. Así es, tenemos acá lo que es mano de obra, nombre de categoría, tenemos oficial, peón y operario. En el caso pues de una obra pública tenemos estos tres rangos, ¿no? Las unidades hora hombre, el número de trabajo es capeco. El capeco te define pues el tipo de cuadrillas y toda la cantidad, ¿no? El costo hora hombre, la cantidad por peso unitario, las categorías y el índice unitario, ¿no? Que es un tema de rendimientos. Ahí está. ¿Cuál es la estructura de costos? Bueno, ahora es un poco más, este es el 2021, ahora es 2022, ya ha subido un poco el tema del jornal en el tema diario, ¿no? El jornal horario. Ahora pues supongo que un operario estará por los 200 soles, ¿no? Un oficial 170 por ahí, el peón estará por 150 más o menos, definiendo el costo que se va a poner, porque esto define, muy aparte de leyes y beneficios, seguros de vida y demás, ¿no? Esto va dentro de un presupuesto. Y el tema pues es los costos de mano de obra para un expediente, en el tema de niveladores, operarios, oficiales, peones y demás, ¿no? Los índices unificados que ya vienen dentro del S10, en el cual tú vas identificando cada uno de los elementos. Los materiales también que son importantísimos, están definidos por el nombre, la unidad comercial, el costo unitario y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es un aporte unitario de material? El aporte unitario, pues, que sabemos, está dentro del formato del programa que usamos, el S10, y aparte está dentro el reglamento que establece CAPECO en los materiales. En el tema de, por ejemplo, definimos, ¿no? El análisis unitario corresponde pues a la cantidad de material o insumo, ¿no? Con sus unidades respectivas, pues de bolsa, unidad, metro cúbico, metro cuadrado, etcétera, que se requiere pues por unidad de medida de partida. Se determina en función a las tablas de cuantificación, justo lo que le decía, ¿no? O en función a la experiencia del profesional. Por ejemplo, ¿qué se requiere para ejecutar? Planchas, unidades, bolsas, pie cuadrados, pie cúbicos, etcétera, ¿no? En el caso, pues, dice cuál es una cuantificación en el tema del concreto armado. Para un metro cúbico, por ejemplo, en una cuantificación de kilos y de resistencia, por ejemplo, en lo que es un concreto 210. Se supone, pues, concreto 210 es un concreto de alta resistencia que se utiliza dentro de, en el caso, pues acá en la costa, para el tema de lo que es estructuras. Por ejemplo, es una proporción 1:19:1:9. En el caso de cada obra, esto es diferente, es un ejemplo, porque eso se basa mucho en lo que signifique el diseño de mezclas. Pero más o menos un alcance sería el siguiente. Por ejemplo, en un concreto 210 tenemos, por ejemplo, en bolsas 9.73, 9.73 bolsas, con 0.5 de arena, 0.5 de piedra, 0.18 de agua. O sea, eso sería prácticamente la dosificación que se va a usar para darle las propiedades a este concreto, ¿no? Dentro del marco, pues, muy aparte de que salga en el presupuesto, lo vamos a ejecutar también en la obra misma, ¿no? Como supervisores o residentes, que hacerlo, pues, que cumpla prácticamente el constructor, ¿no? Eso traducidos, pues, prácticamente a que cada bolsa tiene cantidad de latas, cantidad, pues, de situaciones de medida, ¿no? En el caso de las experiencias profesionales, en el caso de las balizadas, en el caso de los precios que significa en este caso que todos los precios que te coloquen a ti dentro de un expediente técnico son puestos en obra, o sea, todo lo que cuesta ponerlo hasta la obra, ¿no? Y si es que no fuera así, pues poder identificar cuánto es su precio original, ¿no? En el caso, pues, de una obra por contrata, no incluye el IGB, pero se pone al final. Pero se coloca, pues, en este caso,
en un precio puesto en obra, en el cual pues el flete se coloca dentro de una partida también identificada o se coloca aparte, pero va dentro de la mano pues de todos los elementos, porque todo precio eh, establece varios factores, tanto en el caso de la geografía donde se encuentra la obra, porque identificas pues fletes, almacenajes, los transportes, las mermas, los impuestos que puedan haber, viáticos y otros, ¿no? Entonces es importantísimo para poder identificar, ¿no? Así es. Entonces, los precios de los insumos están prácticamente determinados por muchas situaciones. En el tema de las cotizaciones que te puedan hacer, fabricantes, proveedores, distribuidores, descuentos, si es que hay o no hay, IGB o sin IGB, en el tema de la variación de precios que puedan haber, ¿no? Dentro del expediente técnico, ¿no? Tenemos una disposición, que esa disposición además señala que para obtener el monto del presupuesto de obra, la entidad, pues, ya sea a través de una de sus dependencias o de un consultor de obra, que prácticamente que es el que hace el expediente técnico, debe realizar, pues, internaciones en el caso de las cotizaciones, en el caso que te permita, pues, saber, tú también tú como constructor, cuando vas a ir a algún lugar que no es el tuyo o a un lugar alejado, poder identificar quién ha cotizado los precios que te ha, de su expediente que vas a construir para poder identificar y también cotizar de nuevo en el caso pues, de obras que se dan después de hacer presupuestos para poder pues poder tener un alcance del precio y poder comprar también tu material, ¿no? Eso es importantísimo. Dentro de las maquinarias y equipo, la maquinaria también es un punto importantísimo dentro de los equipos mínimos. Siempre escuchamos siempre escuchamos en todo expediente y en toda obra a lo que significa el equipo mínimo. El equipo mínimo prácticamente es el equipo que vas a hacer, que vas a utilizar dentro de la obra. Hablamos de herramientas, hablamos de maquinaria, por ejemplo, volquetes, mezcladoras. Es el equipo mínimo que te piden y que tienes que hacer cumplir tú como supervisor o residente, cumplir para que la obra sea aprobada. En el caso de los inicios de obra, de que el mínimo esté dentro de la obra. Hablamos de maquinaria, ¿no? Entonces, en este caso, las maquinarias identificadas por lo siguiente, ¿no? Bueno, una maquinaria está determinada siempre por el costo, en el caso de posesión y el costo de operación. En el caso cuando nosotros somos constructores, a pesar de ser dueños también de las máquinas, tenemos que tener en cuenta estos costos, porque estos costos también están dentro de los presupuestos. El costo de posesión dentro de las maquinarias que vamos a usar son todos los costos relacionados con la adquisición de la maquinaria. Es cuando lo compras la maquinaria, ¿no? En este caso, el costo de apreciación quiere decir pues que su costo, su valor cada año se va devaluando por el tema pues prácticamente del uso y demás, los seguros, impuestos, almacenajes, y esto pues determina pues que los precios de las máquinas no son iguales cada año. Entonces, está también el costo de operación, que son todos los costos pues relacionados a para que la máquina trabaje, ¿no? Porque solamente la máquina por sí sola no trabaja. Necesita combustibles, necesita lubricantes, grasas, filtros, neumáticos u orugas en el caso de una máquina especial, piezas, mantenimientos y un operador también, ¿no? Alguien que sepa de su manejo, ¿no?
Y aquí está, pues, dentro del costo de posesión, que es el costo fijo, es el costo con el cual tú compraste la máquina, y el costo de operación, que es el costo variable, ¿no? Porque prácticamente está determinado por la subida o alza de combustible, grasa, filtros y demás, lo que es el costo mucho más costoso, ¿no? En este caso, para la redundancia. Aquí está, justo me decía, el costo de posesión, este, el, y el costo de operación, ¿no? Combustible, lubricantes y demás, ¿no? A función de esta ejecución de la obra, se determina que la obra se va a considerar en un tema de contrata, están los costos, en un tema de admisión directa, pues este costo de operación, nada más, porque se supone que es un costo que la entidad pues se encarga de en darle mantenimiento a la máquina, ¿no? En el caso pues de una entidad pública, ¿no? De municipalidad o demás. Entonces, dentro de revista costos, si es que no la tienen, revista costos se da pues, de manera trimestral, prácticamente te sale aquí prácticamente cuánto es el costo de posesión, cuánto es el costo de operación, o sea, cuánto te cobran prácticamente por hora una máquina, ¿no? Y cuando hablamos de alquileres, por ejemplo, hablamos de por ejemplo, un cargador sobre oruga que tiene esta capacidad 110 HPs, tiene pues un costo de 220 soles por hora. Entonces prácticamente es un aproximado, pues que no es lo que podrá realmente, es un tema más o menos de proyección, ¿no? Que es para que tú sepas, hay mucho para lo que sepan lo que van a hacer un presupuesto de obra también, ¿no? Así es. Entonces, hay otro punto importante. Bueno, antes de pasar a este punto, quería saber si tienen alguna otra, una consulta, alguna duda. La pueden hacer a través del chat o a través del audio y les puedo sacar de la duda, ¿no? Si no, podemos proseguir, no hay problema. Tenemos un minutito mientras ustedes pueden darse eh, espacio para poder consultar. Bueno, entonces proseguimos. Ahí está. Bueno, otro punto importante son las herramientas manuales, que son porcentajes que se colocan dentro de los presupuestos. Están entre un 3 y 5%, que van de la mano prácticamente con lo que se va a gastar en el tema. Pues de herramientas manuales, hablamos de palanas, hablamos de hachas, serruchos, herramientas pequeñas, ¿no? Regaderas, baldes, buggies, ¿no? Pero esto es importante también tener en cuenta porque prácticamente forman parte de eh, la edificación, ¿no? Bueno, proseguimos. En tu presupuesto de obra,
lo que sabemos y lo que tenemos que saber es importante, que hay dos tipos de costos. Hay un costo directo y un costo indirecto. El costo directo, pues, es el que se calcula valorizando el costo de cada partida, o sea, el costo bruto, el costo de los equipos, el costo de los análisis de cursos unitarios que vamos a hacer. Prácticamente es el costo del metrado por el valor de cada una de las partidas. Eso es un costo directo. El costo indirecto prácticamente se define como estos costos porque no pueden aplicarse de manera directa, sino que tienen una incidencia. En el caso de los gastos generales, en el caso de los pagos a la supervisión y demás. Entonces, ten en cuenta estos tipos de costos que se van a generar y se van a dar dentro del mismo, ¿no? Entonces, prosigamos. Y seguimos, ¿no? Un costo directo, pues un costo sencillo, son aquellos pues que se quedan insumidos en la obra. Estructuralmente, pues es un costo de la multiplicación de los metrados por el costo unitario. Sencillo, así como está, así como se escucha. Son recursos, son insumos, materiales, mano de obra, maquinaria o equipos, ¿no? Proseguimos un momentito para. Ya, ya. Entonces, esos costos unitarios que vimos en un comienzo se van a multiplicar por la cantidad de metrado que vamos a tener por cada uno, ¿no? Sea metro cuadrado, metro cúbico, lo que sea, ¿no? Ese es un costo directo. Hablamos, por ejemplo, de un costo directo de concreto, de excavación, de lo que sea multiplicado por lo que se nos sale en el costo unitario, ¿no? El costo indirecto es todo aquel que no puede aplicarse de una partida específica, que se hace de manera indirecta. En este caso están los gastos generales, los impuestos, eh, la utilidad, ¿no? Y se aplica pues después del pie de presupuesto. Vamos a ver aquí el ejemplo, ¿no? Y seguimos, ¿no? ¿Qué es un gasto general? Es un costo indirecto. El artículo, pues, que nos dice, pues, en el decreto supremo, define, pues, estos gastos generales como aquellos que deben efectuar el contratista, ¿no? Durante la constitución, durante la construcción, que deriva de la propia actividad, por lo cual no pueden estar incluidos en el presupuesto, entre las partidas. Y esos son prácticamente dos. Entonces están dos tipos de gastos generales. Están los variables y los fijos. Los fijos prácticamente son gastos que se hacen para la obra. En el caso pues de los gastos indirectos, inscripciones, regalías, licitaciones y demás. Un gasto variable dentro de un gasto general está el pago de los sueldos. Sueldos de los, en el caso
de administradores, residente de obra, especialistas, asistentes, alquileres de oficinas, alquileres de camionetas, el pago de planos y demás, ¿no? En el caso, pues, de pago de ensayos, ¿no? Y son aquellos, pues, que están relacionados con el tiempo de ejecución. O sea, yo voy a pagarle a un residente de obra el tiempo que dure la obra, ¿no? Su naturaleza siguen existiendo o permanecen pues, a lo largo de lo que dure la obra, ¿no? Un gasto fijo pues son aquellos que no están relacionados con el tiempo, se dan solo una sola vez, en el caso de pagos de gasto de licitaciones, cartas fianzas, inscripciones y demás. Esos tipos de gastos forman parte de un gasto general, ¿no? Hagamos un desagregado gasto general, un gasto variable, por ejemplo, un giro reciente de obra, el pago que le voy a hacer, qué porcentaje tiene de participación, si es un 100% y demás, ¿no? Así vemos acá, tenemos profesionales y todo tipo, ¿no? Y depende del complejo de la obra, una obra más grande tenga, mucho más especialistas tienen, así de sencillo, así de simple, ¿no? Tenemos sanitario, residente y demás. Así es, vamos acá. Lo que son gastos, pues en este caso, fijos, tenemos en el caso de la compra de los materiales de seguridad, que en unos casos ponen aquí y en otros casos ponen en las partidas. Eso es opcional, ¿no? Alquileres de camionetas, casetas y demás, ¿no? Agua potable, el tema de cuánto se va a consumir de agua, comunicaciones y demás. Gastos fijos son gastos pues ya de seguros, diseños de mezcla, ensayos y demás, ¿no? Esos son los temas de los gastos generales. ¿Tienen alguna consulta acerca de estos gastos que se dan dentro de la obra? Gastos externos, lo pueden hacer. Bueno, ¿qué es una utilidad? Una utilidad, pues, es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. O sea, es prácticamente mi ganancia. Este monto forma parte del movimiento económico que la empresa hace, ¿no? Porque prácticamente con esa utilidad generas dividendos, capitalizas, reinviertes, pagas impuestos y demás, ¿no? Hay dentro de la utilidad existe la utilidad bruta, que está dentro, pues, en impuestos y la utilidad neta, margen para variaciones imprevistos. Esa utilidad, pues, prácticamente se gana a través, pues, de manera mensual.
Así es. Entonces veremos utilidad bruta. En el tema de nuestro medio, pues prácticamente tradicionalmente pues se aplica un 10% a utilidad, pero depende, pues el 10% es un monto pequeño, máximo un monto grande es de a un 5 o 10%, ¿no? Aquí tenemos la estructura ya general de un presupuesto. El CD, que es el costo directo, el CI, costo indirecto. El costo directo está relacionado al metrado del costo unitario. Y dentro de este costo unitario está material, mano de obra, equipo, ¿no? Prácticamente lo que hemos visto al inicio. Y el costo hora máquina, rendimiento y herramientas. ¿No? El gasto general estaba definido por el gasto variable, el fijo, la utilidad, impuestos y demás otras subpartidas que puedan existir, ¿no? Luego de eso se suman y luego se aplica el IGB, ¿no? Así es. Ahí está. Y ahora vemos mucho más, de manera mucho más ordenada y relativa, el orden de un presupuesto. ¿Qué partes tiene? El dato general, el nombre de la obra, en qué lugar se va a hacer, la ubicación geográfica. En el corazón de ese presupuesto están las partidas. ¿Qué tipo de partidas hay? Por ejemplo, tenemos obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras y demás, ¿no? Es el cuerpo. Tenemos la unidad, que es el metrado, el costo unitario que vimos al inicio, cuánto es el costo unitario, la multiplicación y lo que da como resultado. Tenemos el costo directo, gastos generales, que según lo que hubiera, el porcentaje de máximo permitido es un 10%, ¿no? Luego está el total de presupuesto, ¿no? Luego vienen las utilidades y demás, ¿no? Entonces, al final, la forma de ejecución depende de la estructura del presupuesto. Tenemos en la AD, que son obras que solo manejan el gasto general, no tienen utilidad porque es una obra que la hace directamente la entidad, y la obra que hace directamente ya por contrata. Es el costo directo, el gasto general, puede ser hasta un 10%, eh, de los dos, la utilidad pues que puede ser de 5 a 10%, el subtotal, luego sumas el IGB, ¿no? Ese es el valor total de la obra, ¿no? Y la hora, pues que es importante que ya no es el nuevo sol ahora, sino que es el sol peruano, ¿no? O sea, si no, 20 nuevos soles, 20.000 nuevos soles, ahora es 10.000 soles, por ejemplo, ¿no? Y justo lo que hablamos directamente hace unos minutos en el tema de la antigüedad del presupuesto o valor referencial. Según el artículo 34, nos dice pues prácticamente que en el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto. En este caso, pues, de la obra misma, ¿no? Y pudiendo actualizarse, pues, antes de la convocatoria. Antes de, vamos a pasar unos ejemplos de lo que es un presupuesto de obra.
Antes de pasar a eso, vamos a hacer ¿tienen alguna consulta, alguna duda? La pueden hacer a través del chat. Tienen un minuto para poder hacerlo, en el cual pues podemos resolver alguna duda, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplitos de presupuesto de obra para poder un poco entender unos detalles que hemos estado viendo. Un momentito, vamos a proyectar. Eh, bueno, muy aparte de los presupuestos que se puedan proyectar, tenemos este libro que Capeco lo tiene, bueno, lo actualiza cada cierto tiempo, pero tiene lo mismo, que es un libro que se llama Costos y Presupuestos de Edificación, lo cual están vinculados al S10, ¿no? Pero lo más importante acá no solamente es tener los cuadros, sino saber pues qué tipo de rendimientos se dan para qué tipo de partida. Vamos a poner un ejemplito. Por ejemplo, acá tenemos un análisis de costo unitario, por ejemplo, ¿no? Que está graficado con dibujos y todo, en el cual nos permite pues verificar, compartir con el responsable para que le pase a ustedes a través de los medios ¿sí? que requieran. O si tienen algún correo, me lo pueden pasar por inbox, ahí por el chat, yo se los envío, ¿no? Por ejemplo, un análisis de costo unitario de un muro de una contención, por ejemplo, ¿no? ¿Qué partida es? ¿Qué especificación tiene? ¿Qué cuadrilla tienes que tener? ¿Qué rendimiento tienes? ¿Qué material tienes que usar? ¿Qué tipo de material? ¿Cuánto de bolsa de cemento? ¿Qué cantidad de arena gruesa? Chancada, por ejemplo, mano de obra. Lo que es equipos y herramientas y demás. Y así tenemos un sinfín de partidas, ¿no? Tabiques de concreto, las pinturas, por ejemplo, de cielos rasos, qué tipo de rendimiento va a ser, cuánto vas a colocar, o sea, prácticamente está bien detalladito ese libro, ¿no? Para mí es esencial porque prácticamente cuando hago presupuestos, igual los comparo prácticamente con este cuadro para estar un poco más actualizado en el tema de saber si estoy dando un rendimiento también veraz, ¿no? De lo que significa cada uno de ellos. Entonces, este librito también es importante para mí porque obviamente la colocación de accesorios sanitarios y todas las partidas que se puedan dar, ¿no? El máximo de partidas que nosotros podamos escuchar y ver, ¿no? El tipo hasta las partidas, la numeración de las partidas y todo lo que requiera, en este caso, la identificación de cada una de ellas. Puedo colocar acá, ¿no? Tenemos acá, pues, columnas, qué especificaciones tienen, qué cuadrillas van a ver, qué rendimientos, qué cantidad de materiales y demás, ¿no? Buenas noches, Eugenio.
Ah, muy bien. Ese correo te voy a alcanzar la información. ¿Alguien más requiere? Yo se lo envío a su, igualmente con la ponencia. La ponencia también lo voy a pasar a PDF para que también la tengan, ¿no? Voy a guardarla para pasarle a su correo también, ¿no? Un momentito. Muy bien, sí, sí, sí. Ahorita voy a hacer ahorita voy a hacer ese correo para antes de olvidarme. Ahorita lo voy a y les confirmo, ¿ya? Pasen sus correos y yo les envío ahorita automáticamente, ¿no? Ya que estoy aquí en la computadora, un momentito que cargue. Ya, listo. Ahorita vamos cargando cada correo para poder enviarles. Bueno, vamos a ver acá. Listo. Listo, ya está cargando la información.
Bueno, en el correo que me han mandado le voy a enviar también otros ejemplos, ejemplos de metrados y presupuestos, plantillas también. Igual, si es que algún otro compañero lo quiera, lo puedo reenviar sin ningún problema para que tengan estos ejemplitos, ¿no? Igual voy a compartir, porque esta información es valiosa e importante para mí, lo puedan ustedes poder verificar, de repente tomarlo como ejemplo, para que les sirva, ¿no? En este caso, ¿no? Está cargando toda la información. Bueno, el día de hoy hemos visto lo que significan los presupuestos y metrados dentro de la significancia de una obra y lo que significa, pues, ya en el tema más adelante, lo que significa una valorización de obra. Un metrado prácticamente es la cantidad de partidas que vamos a construir y que nos va a permitir a nosotros como constructores o supervisores poder entender mensualmente el avance del mismo. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver todo el tema de la programación. Veremos todo lo que son cronogramas de obra, veremos todo lo que es los cronogramas, valorizaciones en la curva S, lo que significa, determina todo este tema. Y prácticamente es como un adelanto de los metrados de lo que debemos calcular prácticamente en el quehacer de la obra. ¿Por qué? Porque es a través de estos metrados en el cual nosotros como constructores o supervisores determinamos pues la cantidad de metrado que vamos a hacer mensualmente, qué partida vamos a hacer mensualmente, qué partida vamos a programar, qué partidas vamos a ejecutar. Entonces, esta parte inicial, que es metrado y presupuesto, es una introducción prácticamente a lo que significa poder metrar y poder entrar ya a una valorización de obra. Ya una valorización de obra está determinada a los pagos mensuales que se le va a hacer al contratista. Entonces, estos pagos mensuales que se hace al contratista están determinados a a lo que se va a realizar mensualmente. Y esto va de la mano conjuntamente con los programas de obra que vamos a ver en la próxima sesión. Eh, Prácticamente un cronograma de obra es prácticamente la guía de lo que vas a ejecutar mensualmente y después viene la valorización de obra, es prácticamente ya lo que tú vas a cobrar según lo que has avanzado. Entonces todos estos elementos están prácticamente ligados, están de la mano, no pueden separarse en uno del otro porque prácticamente una valorización de obra está ligada a lo que yo he avanzado, según lo que yo me he programado, según el programa de obra. Entonces, esto va de la mano y a través mismo de la veracidad y también de la forma en que vamos a poder verificar que esto se ha hecho, ¿no? ¿Cómo verificamos que un metrado es real? Más que todo en partidas palpables, como son, por ejemplo, albañilería, vaciados, de muros de contención, cimentaciones. Entonces, todo esto va prácticamente de la mano con los elementos que estamos viendo. Y muy aparte de ello, una valorización de obra es un conjunto de documentos que no solamente están basados en un informe, están basados también en fotografías, están basados en evidencias, porque prácticamente lo que tú vas a mostrar, lo que tú vas a pedirle a la entidad, está basado prácticamente en lo que tú has avanzado. Pero no solamente está basado en un texto, también está basado en lo que tú has hecho de manera real. Y eso se verifica también en una parte del metrado, en fotografías, en cuadernos de obra, y muchas cosas más. Eso lo vamos a ver ya en las próximas sesiones, donde vamos a poder identificar y unificar cada una de las sesiones que hemos estado avanzando. Entonces vamos a ver el correo si ya está completo para poder enviarles. Un momentito. Ya falta poco, ya está cargando y les envío el correo para que tengan la información.
Bueno, ¿tienen alguna consulta, alguna duda aparte de lo que estamos conversando? Pueden hacerlo saber, ¿no? Para poder contestarles. Un momentito para cargar esto. Un momentito para cargar el archivo. No quiero ir sin dejarles el enlace. Ya, bueno, está cargando el archivo. Futbolistas que nunca se...
Bueno, falta poco ya que cargue el archivo. Para comentarles también eh, que vamos a seguir en el mismo lineamiento. Lo más importante es que cada sesión hayamos aprendido, aunque sea el concepto básico, porque al final dentro del eh, de misma enseñanza que vamos a hacer, vamos a prácticamente aplicar cada una de las sesiones que hemos tenido, ¿no? Prácticamente en lo que son cronogramas, en lo que son los presupuestos, en lo que son las valorizaciones, que también es una parte importantísima, porque contiene mucha información, muy aparte de lo que hemos visto, prácticamente como será un informe de valorización, qué es lo que contiene, y eso nos va pues poder, nos va a permitir pues ayudar, ¿no? Para poder así complementar prácticamente el conocimiento que estamos compartiendo. Bueno, ahorita está cargando el archivo, lo estoy compartiendo aquí en el Zoom. Dado que no se puede por correo, no sé por qué es un tema creo que de internet, porque ya falta poco en el Zoom que salga, porque ahí lo pueden descargar, ¿no? Bueno, ahí está el archivo de lo que es costos y presupuestos. Lo envío ahorita al Zoom. Si ahí lo pueden descargar ahorita. Me confirman si pueden descargarlo. Pues, sería genial. Ahí está en el Zoom, ahorita en su chat, ahí está el archivo, ¿no? Está completo porque en por correo no pueden enviarlas, pero ahí está prácticamente para que lo descarguen, ¿no?
Sí, está. A ver, espere. A ver, sino que cargue el... A ver, a ver, vamos a ver. Ya, no hay problema. Sí, sí. Voy a compartirlo al Drive también con el cargado, ¿no? Porque lo he puesto aquí en el chat, pero ahí sale que está cargado, pero de repente no, no sé por qué no puedes cargarlo. Bueno, esto voy a compartir también en sus correos. Está cargando, de repente en unos minutos llega. Este, bueno, el día domingo siguiente vamos a ver lo que son cronogramas de obra, programas de valorización, cronogramas de materiales y todo lo que tiene que ver con la programación de la obra, ¿no? Para así poder seguir dando la ilación merecida pues a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues si es que no hay alguna otra consulta, alguna duda de lo que hemos visto,